Amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa Sin Mi Chat. Como saben, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí, desde la Ciudad de México, en el Corporativo de Farmacias Similares. Pues les recuerdo rápido nuestra línea de orientación psicológica. Ahorita está el equipo de psicología por si tienen alguna duda, algo que les quieran comentar. Están todos mis compañeros allá arriba atendiéndolos. El número 01800-911-6666. En la opción número 3, recuerden, es un servicio de 24 horas totalmente gratuito y estamos ahí para atenderles. Yo soy la psicóloga Paulina Galván y les recordamos que estamos transmitiendo desde el Facebook de Simi Radio, desde el Facebook del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, así como por Twitter, por YouTube. Entonces, amigos, conéctense que este tema que vamos a hablar va a estar bastante interesante, Jorge. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ahorita les voy a decir la semblanza de Jorge, pero justo para poder comenzar, pues tenemos claro que cuando estamos en alguna institución, en alguna organización, empresa, ¿no? Pues las empresas también ya están teniendo esta visión de que somos personas biopsicosociales, ¿no? Y que pues en nuestro trabajo pueden influir muchísimas cosas, ¿no, Jorge? En función de nuestro desempeño, ¿no? Dentro del área laboral, así como en las demás áreas de nuestra vida. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo, de poder difundir este tema que, como tú misma ya lo mencionaste, es muy trascendente y tiene un gran impacto tanto en las empresas como en los individuos. Entonces te agradezco mucho este espacio y pues bueno, saludos también a tu audiencia. Muchas gracias. Amigos, el tema de hoy es legislación y enfermedades psicosociales. Entonces vamos a hablar de cosas bastante interesantes. Les voy a leer rapidísimo la semblanza de Jorge. Jorge Mérida Puga es doctor egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Su formación como psiquiatra se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y en la Universidad Nacional Autónoma de México cursó la maestría en Ciencias Médicas. Cuenta con experiencia en la atención clínica en el medio privado desde el 2012. Además fue médico adscrito en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde realizaba actividades de atención al paciente y a la academia. Por otro lado, ha sido profesor invitado de la asignatura de Psiquiatría en la Universidad La Salle, cuenta con un par de publicaciones en revistas médicas internacionales y desde el 2012 es voluntario en la red de médicos de la Fundación John Langdon Down. Asimismo, fue director de Bienestar Emocional en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, donde fundó y operó el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo, PRONAVET. Actualmente es consultor independiente orientado a capacitar, asesorar y acompañar a las empresas en la ejecución de acciones orientadas al bienestar emocional, la gestión de factores psicosociales y el impulso de la productividad. Muchísimas gracias, Jorge. Y amigos, como siempre les digo, se va a ir el programa de volada. Muchas veces nos quedamos necesitamos tiempo para seguir hablando acerca de los temas y para que podamos empezar y tengamos como un contexto de por qué es importante hablar de este tema, Jorge. ¿En qué consiste la norma 035? Cuando, la verdad es que yo tengo poco tiempo que la empecé a escuchar y yo decía, ¿qué es eso? Ya cuando la leí dije, oh por Dios, creo que aquí entro. ¿Por qué cuando estamos trabajando debemos de tener presente esta norma? Ok. La norma es un estándar. Eso es importante aclararlo. Un estándar con el cual las empresas tienen de alguna u otra forma una referencia para saber qué es lo que se tiene que atender respecto a factores psicosociales. Entonces, podríamos decir en términos simplistas que la norma oficial mexicana es una vara de medida. Es una forma de medir qué es lo que está pasando respecto a factores psicosociales en las empresas. Sin embargo, creo que es más importante hablar de dónde emerge la norma, cuál es su sustento. Y el sustento, naturalmente, tiene que ver con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de ahí se desprende la Ley Federal del Trabajo, que recientemente tuvo una reforma, y de allí también se desprende el nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto es importante aclararlo porque este reglamento entró en vigencia desde el 2015. Entonces, todas las obligaciones que estén marcadas en ese reglamento ya son vigentes. Y unas de esas obligaciones tienen que ver con factores psicosociales.
el hecho de que no hubiese una norma para hacer una inspección clara, no quiere decir que las empresas no estén obligadas. Exacto. Desde el 2015, cuando entró en vigor el nuevo reglamento, ya todas las empresas están obligadas a detectar los factores psicosociales, implementar medidas para aminorarlos y detectar a los trabajadores que hayan sido expuestos a niveles altos. En este caso, entiendo que entonces todas las empresas deben regirse por esta norma. Todas las empresas, esta norma y este reglamento tienen una aplicabilidad en todo el territorio nacional, en todos los giros y sectores. Todas las empresas deben observar esta norma. Ahorita justo cuando hablamos de factores psicosociales va en función de todo lo que puede influir en una persona, desde la parte emocional, la parte a lo mejor médica, ¿no? Justo me surge la duda de, ya en muchos espacios laborales hay, valga la redundancia, hay un médico laboral. Actualmente ya tendría que haber un psicólogo, un psiquiatra en las áreas laborales para poder detectar esto que se presenta o que está pidiendo la norma 035. Sería ideal, pero no necesariamente es necesario, valga la redundancia, no necesariamente se tiene que tener un personal de salud mental. Yo quisiera hacer como una precisión de qué es el factor psicosocial. Es importante que entendamos que es un factor como cualquier otro que puede influir en la salud de los trabajadores. Por ejemplo, si tú estás en una planta armadora de autos, hay factores físicos, como por ejemplo el ruido, la temperatura, las vibraciones, la luz, ¿no? Hay también factores químicos como exposición a ciertas sustancias. Hay otro tipo de factores, podría haber factores biológicos, ¿no? Y entonces estos factores psicosociales es un tipo de los factores, de los múltiples factores a los que está expuesto el trabajador en los centros de trabajo. Entonces es importante que empecemos a naturalizar, a normalizar y definitivamente aceptar que estos riesgos psicosociales existen, pero lo más importante es que se gestionan exactamente igual que cualquier otro factor de riesgo. Exacto. Si tú revisas los grandes sistemas de gestión de riesgos en los centros de trabajo, todos tienen el mismo esquema: identificación, ¿no? Planeación de acciones, ejecución y medición del impacto y acciones de mejora. Entonces, realmente los factores psicosociales se gestionan, tienen el mismo esquema de gestión que cualquier otro tipo de factor. Lo importante es distinguir cuáles son esos factores psicosociales. Y la gente, y muchas veces también en el medio empresarial, se tiene un desconocimiento de cuáles son esos factores. Y esos factores te los puedo etiquetar en 4 grupos. Aquellos que tienen que ver con el contenido del trabajo. Es decir, hay trabajos que podrían ser más estresantes que otros. Por ejemplo, si tienes una alta responsabilidad en tu trabajo, o si eres custodio de valores, o si estás atendiendo a clientes que son demandantes y que podrían tener ¿no? un ánimo no adecuado, donde tú tienes que controlar tus emociones y controlar la conducta del otro. Entonces, el contenido del trabajo determina a qué factores te estarías exponiendo. Otro rubro es la organización del trabajo, y que yo creo que es de los que más podrían tener impacto en la población mexicana. Entre estos se encuentran la sobrecarga de trabajo, es decir, es demasiado volumen de trabajo para el tiempo que tengo disponible, ¿no? Entonces hay sobrecarga de trabajo, que es uno de los principales factores de riesgo. Otro factor de riesgo es la baja autonomía o baja participación. Y eso hace referencia a que la gente no tiene, no se le confiere la suficiente confianza o no se le delega la suficiente autonomía para que organice su trabajo de manera más eficientemente, ¿no?
Y otro rubro es la cuestión de las relaciones interpersonales. Aquí entra el tema de mobbing, violencia, que vamos a hablar más adelante, y la cuestión de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si tengo inseguridad en el trabajo, si siento que en cualquier momento ya no podría estar en mi trabajo, ¿okay? O no veo oportunidades de desarrollarme, ¿okay? O no estoy bajo un esquema de la economía formal, entonces no tengo acceso a seguridad social, ¿no? Exacto. Entonces, esos son los factores psicosociales, y que así como otros tipos de factores, los físicos, los químicos, los biológicos, influyen o de alguna otra forma influyen en el personal, ¿no? Y si no se controlan estos factores, se afecta al trabajador, pero también se afecta a la empresa. La organización también se enferma, por decirlo de alguna forma, y empieza a tener costos importantes. Entonces, todo esta redundancia para llegar a la pregunta, ¿los centros de trabajo deberían tener personal de la salud mental? No están obligados, pero realmente sería un plus, ¿no? En cuanto a que la empresa estaría haciendo acciones en donde se demuestre que tienen un compromiso, ¿no? O una política que declare el compromiso con respecto a estos temas. Mencionas algo bien interesante porque decías hace ratito anteriormente, y justo cuando lo leía, es cuando una persona iba a renunciar, le decía, es que voy a renunciar por estrés, ¿no? Como que todos se quedaron y pues, es payasada lo que está diciendo, ¿no? Y no se veía lo que realmente estaba pasando en esa persona, o no se era valorado, ¿no? Entonces, lo que en ese momento entiendo, o sin esta norma, a lo mejor lo que se podría seguir viendo es que las empresas solo tienen que dar o resultados, o números, o obviamente productividad, y a su personal no se le está valorando por lo que pudiera estar pasando, como dices, en la carga de trabajo, ¿no? Cuando se te junta y dices, ¿y ahora ahora cómo voy a responder a todo esto que me están exigiendo? Tienes toda la razón. Esta modificación al marco normativo mexicano es un gran logro que intenta reducir una brecha de más de 30 años con respecto al mundo. Desde 1985, la Organización Internacional del Trabajo está haciendo énfasis en el reconocimiento de este tipo de factores que impactan en la salud del trabajador. Y no es sino hasta el 2015 que entra en vigor el nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde ya se hace un reconocimiento amplio, explícito, ¿no? De estos factores. Entonces, sí, esa medida de alguna u otra forma normativa reivindica de alguna u otra forma el reconocimiento a este tipo de situaciones que existen. Y es un cambio, eso requiere un cambio de cultura de la empresa. Exacto. Un cambio de mentalidad en el cual el estrés laboral solamente se le responsabilizaba al trabajador. Pues es que eres tú el que se estresa, ¿no? Sí. Y como los demás no se estresan, eres tú el que se estresa, ¿no? Y tienes toda la razón. Estos factores psicosociales muchas veces son la principal causa de renuncia. Exacto. De rotación, y en esa renuncia y rotación allí pierde la empresa. ¿Por qué? Porque ya invirtió en la capacitación, en la reclutación, en el entrenamiento, en gastos administrativos con el IMSS, y para que te renuncie en 3 meses. Exacto. Entonces la empresa está perdiendo dinero y los trabajadores están exponiéndose a factores que lo pueden llevar a enfermedades. Ahorita mencionas algo importante porque desde tu experiencia, y ahorita nos platicarás, hay áreas justamente en las empresas de gran rotación, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿y por qué la gente se va? Y pareciera, o sea, me pongo a pensar a veces, si es el área la que está teniendo el problema, o por qué tanto se les va a su gente, ¿no? O sea, ¿qué les pides que hagan como para que tu gente se te vaya justo a los 3 meses, ¿no? O que tengas una rotación bastante frecuente, ¿no? Y que salga perdiendo, y pareciera que se ve a veces como, pues, fue el trabajador quien no aguantó, ¿no? Porque
muchas veces, bueno, tú ya sabes las reglas del juego, ya sabes si le entras o no, ¿no? Entonces desde ahí te están, a veces como que las áreas están como lavando las manos en función de cada uno, o sea, más bien no es la área la que está buscando mejorar esas áreas. Claro. Sí, la dinámica se enturbia en el sentido de que pues bueno, pues tú firmaste tu contrato, ¿no? Y pues si renuncias, pues bueno, ahí tengo una fila llena, ¿no? Pero si bien eso podría, de alguna otra forma, aunque es una mala práctica, pero podría ser, solventable en términos financieros para las empresas. Realmente, actualmente esto ya está cambiando, ¿no? O sea, las personas ya no están dispuestos a aceptar cualquier tipo de paga. Exacto. O cualquier tipo de incentivo de reconocimiento. Perfecto, Jorge. Vamos rapidísimo a un corte. Amigos, no se despeguen, que estamos hablando de legislación, entonces, y enfermedades psicosociales, entonces volvemos rapidísimo. Ahí está. Gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Estamos ya en el segundo bloque del programa y ya tenemos saludos por acá. Xochitl Díaz, saludos, ¿cuál es el tema? Estamos hablando de legislación y enfermedades psicosociales. Ya ahorita va a aparecer rapidísimo en pantalla. Pati Carrillo, wow, qué tema, Pau. Muchas gracias, Pati, por estar por acá. Muy interesante, nos dice Pati Carrillo. Pilar Monroy, gracias por compartir este tema tan interesante. Felicidades, muchas gracias por estar conectada. Paquito Sánchez nos manda saludos, muchas gracias por estar por acá conectado, Paquito. Y bueno, gracias aquí, amigos, por estar conectados. Ahorita, antes de irnos al corte, Jorge, nos hablabas que sí ya está cambiando, o sea, que sí está cambiando la visión de las empresas, ¿no? Porque muchas veces vemos que a lo mejor, es más, hasta en la parte interna, pues que a lo mejor hay ciertas reglas que en papel se ven muy bonitas, ¿no? Que pareciera que pueden cambiar las cosas, pero se quedan ahí. Desde tu experiencia, ¿tú has podido observar que eso sí se esté llevando a la práctica cuando alguien se acerca, como decíamos hace ratito, cuando dice, ¿sabes qué? Me siento estresado, me siento rebasado, y que la empresa o la organización lo esté tomando ya desde otra perspectiva? Sí está ocurriendo, afortunadamente está ocurriendo, pero se necesitan 3 condiciones. Okay. ¿No? La primera de ellas es que el trabajador lo demande, ¿no? Recientemente las generaciones de trabajadores que son las más jóvenes ya están de alguna u otra forma demandando otro tipo de recompensa o de reconocimiento en las empresas. Están buscando más estar con muchas experiencias, muchos aprendizajes, con oportunidades de desarrollo. Tampoco están buscando pasarse muchos años en una empresa, sino que es natural la rotación en estas generaciones. Y tienen un sentido de la demanda y del derecho de lo que les corresponde, ¿no? Entonces son generaciones muy concientizadas en ese sentido. Entonces, el primer elemento para que esto ocurra de verdad en una empresa es que los trabajadores se apropien y se adueñen de esta nueva cultura, ¿no? De esta filosofía que tiene finalmente, que está detrás de la norma y del reglamento, ¿no? Se tienen que adueñar de eso, porque si no ocurren estos cambios. Esa es la primera condición. La segunda condición es que exista un genuino compromiso de la empresa para estos temas, ¿no? La empresa tiene mucho que ganar si
atiende de manera eficaz este tema de factores psicosociales. ¿En qué gana? Gana naturalmente en lealtad del trabajador, gana en productividad, ¿okay? Se ahorra costos como rotación, demandas, se ahorra costos como días de incapacidad, accidentabilidad, se ahorra temas o dinero en enfermedades laborales, pero además gana en prestigio, gana también en que el trabajador se sienta parte, justamente tenga este sentido de pertenencia a la organización. Entonces, la segunda condición es un genuino compromiso de los tomadores de decisiones en estos temas. La tercera condición es ya la cuestión técnica. ¿No? ¿Por qué? Porque me consta que hay trabajadores concientizados. Hay empleadores genuinamente comprometidos, pero si no tienen el adecuado seguimiento técnico de cómo abordar este tema en la empresa, porque no se puede abordar de manera fácil, no es algo que tienes que estarlo hablando de manera como en el pasillo, ¿no? Tienes que tener toda una estrategia para identificar y ser muy claros cómo se establece una política, cómo se va a levantar un diagnóstico, qué tipo de acciones se tendrían que realizar y cómo va a ser su seguimiento. Debe haber mucha claridad, debe haber mucha competencia en el sentido de que las personas que guíen a la organización cuiden dos cosas. Uno, que de verdad se desencadene un proceso cultural, ¿no? Y dos, que no se generen conflictos. Okay. Y eso es lo difícil, ¿no? Eso es lo difícil. Entonces, la tercera condición para que esto realmente ocurra es que si la empresa o la organización tenga una orientación adecuada, ¿no? Un abordaje adecuado, porque a mí me consta la calidad de las personas, de muchos empleadores, pero muchas veces no saben cómo. Exacto. ¿No? Entonces, eso es importante. 3 condiciones: trabajador concientizado. 2, empleador genuinamente comprometido. Y 3, una adecuada orientación o asesoría profesional, ¿no? Para que esto lo lleve de manera organizada, ¿no? Controlada y que realmente tenga un impacto en la cultura de la organización. Y justo lo que entiendo va como en una cuestión de jerarquía, pero me llama mucho la atención la primera, que es la del trabajador concientizado, ¿no? Y cuando yo empezaba a trabajar, cuando me dijeron, te vamos a pagar tanto, yo dije, está buenísimo, pues era mi primer trabajo, dije, no, ya, y estaba recién salida de la universidad, pero justo no tenía nada, o sea, algo que me pudiera, justo si me pasaba algo, a ver quién viene y te recoge, ¿no? Entonces, ya tiempo después, dije, ¿en qué riesgo me puse? ¿No? Porque nada más tenía un sueldo que para ese momento era muy bueno, porque estaba empezando, pero si me pasaba algo, con ese sueldo yo no iba a poder cubrir si algo me pasaba dentro de la misma área laboral. Entonces, ya cuando pues, entro a trabajar, pues digo, ya en otros espacios digo, no, pues ahora sí, creo que tengo que ver, ¿no? ¿Qué me están ofreciendo? ¿De qué manera me estoy protegiendo? ¿No? Y también, ¿a dónde voy a llegar a trabajar? ¿No? Como decías, en esta parte de la organización. ¿Mm? Sí, tienes toda la razón. A veces, desde la perspectiva de trabajador, muchas veces nos enfocamos solamente en la paga o la retribución económica, en el sueldo o el salario, ¿no? Y debemos estar conscientes que eso es solamente una parte de la recompensa. Exacto. ¿No? Y es tan importante es el salario, ¿no? Como importantes son las prestaciones. Exacto, ¿no? Sí. Como importante es el ambiente y el desarrollo dentro y la satisfacción que puedas obtener de tu desempeño en el trabajo, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer énfasis en eso, o sea, no busquemos solo el salario, ¿no? Porque incluso se puede llegar a malas prácticas en las cuales los empleadores pueden ofertar no darlo de alta, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y te elevo el salario, ¿no? Sí, entonces, sí. Se vienen prácticas no adecuadas y que de alguna u otra forma perpetúan
un empleo o un trabajo precario. Por ejemplo, en México, el 56% de los trabajadores en México están en la economía informal. Es como el mundo al revés. O sea, es más probable que esté en la economía informal a que tenga acceso a seguridad social. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, es el mundo al revés. Cuando debería ser al revés, debería haber más trabajadores en la economía formal y los menos en la informalidad. Y muchas veces, pues así, bueno, te la andas jugando y te pones mucho en peligro. Ya después de mucho tiempo dije, oh, por Dios, ¿qué hice en ese momento, no? Y algo que me llamaba mucho la atención cuando leía los artículos y la norma también, la insatisfacción laboral y la desmotivación ya entran como una parte de, como enfermedad psicosocial asociada al trabajo. No. Y muy buena la pregunta porque es importante precisarlo. Yo considero que aquello que tiene que ver con la salud emocional y la salud mental en el trabajo es como un espectro, ¿no? Sí. O un trenecito, una serie de cadenas, ¿no? En el cual en el extremo están las enfermedades. Sí. Y para llegar a ese extremo, naturalmente van pasando o se van antecediendo de ciertas cosas. Una de esas cosas podría ser la insatisfacción en el trabajo, ¿no? Otra podría ser el burnout, sí. Que no es reconocido como enfermedad del trabajo, al menos en la legislación mexicana, ¿no? Otro síndrome, por así decirlo, que se ha descrito es la renuncia psicológica, en la cual haces lo mínimo necesario para no ser despedido, ya no eres participativo, puedes empezar a sabotear el trabajo de los demás, ya no colaboras en equipo, haces robo hormiga o maltratas a los clientes o a tus compañeros, ¿no? Entonces, son como una serie de cadenita de cosas que van ocurriendo y ya en el extremo ya están las enfermedades mentales. Okay. Entonces, el burnout no es enfermedad laboral. Insatisfacción en el trabajo no es una enfermedad laboral. Renuncia psicológica tampoco. Pero te está hablando de que ya tu organización, tu empresa, ya tiene ciertos elementos que ya están surgiendo estas circunstancias que te van a llevar tarde a enfermedades. El estrés laboral en sí no es una enfermedad. No es una enfermedad de trabajo y tampoco se considera una enfermedad en los catálogos de enfermedades internacionales. Exacto, sí, ¿no? Y es algo que tenemos que tener claro. El hecho de que el estrés laboral no sea enfermedad no quiere decir que sea una condición digna. Sí. Porque pues finalmente no es una condición digna tener todas estas manifestaciones y además el estrés es el que te va a dar la puerta de entrada a las enfermedades. Déjame ver si entendí bien. Entonces, no es la enfermedad, pero pudiera considerarse como los síntomas, como para llegar a allá las enfermedades. No los síntomas, pero yo podría decir que son los antecedentes. Sí, porque justo yo cuando lo leí, a ver, es que yo nunca había escuchado que se considera justo enfermedad, de trabajo. Y lo volví a leer y decía, pero a ver, ¿cómo está esto, no? Qué bueno que nos lo aclaras, ¿no? Porque o sea, sí, la insatisfacción pues tiene que ir a ver a lo mejor con esta parte de no sentirse reconocido en el trabajo, como decías, que sean los trabajos como rutinarios, ¿no? Pero no es sí, yo decía, no me suena que sea como la enfermedad. Aquí enfermedades como fibromialgia o la depresión ya pueden justificarse también en el área laboral. ¿Cuáles son las enfermedades que se consideran como enfermedades ocupacionales? En el marco normativo mexicano, eso lo determina la tabla de enfermedades. La tabla de enfermedades es un catálogo o una lista de enfermedades que nuestro marco normativo reconoce que son derivadas del trabajo. Te platico que desde 1972 no había sido actualizada esta tabla, sino hasta hace un par de años. Más de 40 años sin actualizarse esa tabla.
Sí. Una de las enfermedades muy comunes, que es el túnel del carpo por la utilización del mouse, ni siquiera estaba contemplado en esas tablas. Entonces, recientemente se hizo una actualización de la tabla de enfermedades y esta tabla de enfermedades ya reconoce enfermedades mentales. ¿Okay? ¿Qué enfermedades mentales? Trastorno del ciclo sueño-vigilia, ¿no? Derivado de la rotación de los cambios, ¿no? Sí. De turnos y todo esto, ¿ok? Trastorno de estrés postraumático y trastorno adaptativo. Y en el trastorno adaptativo hay de tipo depresivo o ansioso. ¿Ok? Entonces, la depresión tal cual, trastorno depresivo mayor, no es enfermedad de trabajo. Fibromialgia tampoco es una enfermedad de trabajo. Pero dentro de estas 3 enfermedades está el trastorno adaptativo, en el cual sí se contemplan síntomas del ánimo bajo. Ok, porque justo uno puede, ay jefe, no voy a trabajar porque hoy amanecí bien deprimido, ¿no? Y pues la verdad es que a lo mejor ni querías ir y ya estás dándote enfermedades que ni tienes, ¿no? Pero justo qué interesante es esto, que ya se actualizó esta lista de enfermedades, ¿no? Y que pues ya están las enfermedades que son del campo de la salud mental, ¿no, Jorge? Amigos, vamos rapidísimo a un corte y continuamos aquí en su programa Simichat. Amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa Simichat. Tenemos más comentarios por acá. Igual, Paquito Sánchez nos manda saludos. Alonso Gallardo, hola, linda tarde. Gracias, Alonso, por estar acá con nosotros. Verónica Ortiz, gracias, Vero, por estar acá conectados. Ella hace un comentario bastante interesante. Dice, esas cosas no las saben todos, aunque ya tengas tiempo trabajando, ¿no? O sea, muchas veces como piensas que estás en un trabajo estable, a lo mejor, no sé, 20 años, 30 años, piensas que todo va marchando bien, ¿no? Y no sabes justo, o dejamos pasar lo que hacemos hace ratito, a lo mejor la parte de las prestaciones, la seguridad social, si estás... deja tu dado de alta, sino hace tiempo hablábamos en un programa que se hacían como cambios hasta en los sueldos, ¿no? Para una cuestión de lo que tienes que pagar en el seguro, ¿no? Entonces, hay cosas que dejamos pasar y como consideramos que estamos trabajando, todo va marchando bien, ¿no? En este caso, Jorge, ¿cómo sensibilizar a las áreas de trabajo? Ahorita lo que hablábamos hace ratito de moving, frente a la violencia laboral, que infortunadamente es una condición que se presenta comúnmente y que muchas veces, no sé, me pongo a pensar que calladito te ves más bonito para conservar tu trabajo, o aguanta, no pasa nada, pero ¿cómo sensibilizar a las áreas? Mira, en mi experiencia, lo que yo te podría decir es, yo no recomiendo que se implemente ninguna acción en las organizaciones si no se tiene algo planeado. ¿Por qué? Porque es muy útil y muy necesaria esta sensibilización de la que tú hablas, ¿okay? Pero eso debe estar enmarcado en una política empresarial, en una política organizacional que contemple cómo se va a reaccionar a los casos que se detecten. Porque a lo mejor tú vas a sensibilizar un área, pero si no tienes preparado un protocolo de cómo actuar en caso de que, bueno, ya los sensibilicé, ya los concienticé, y ahora ya saben que están a lo mejor siendo víctimas de algún tipo de hostigamiento o de acoso. Entonces, ahora, ¿cómo voy a actuar como empresa? Entonces, antes de sensibilizar, lo que se tiene que hacer es tener una política empresarial, una política de la organización específica para los temas psicosociales y de bienestar emocional. ¿Por qué? Porque si no, en la sensibilización corremos el riesgo de malinformar o desinformar. Y corremos el riesgo de
que en lugar de inhibir la violencia o el mobbing, desencadenemos más conflicto, ¿no? Exacto. Entonces, en mi experiencia, yo siempre lo digo, acérquense justamente a los profesionales que ya tienen experiencia en esto, a los consultores reconocidos en esta circunstancia. Acérquense incluso a las instituciones. Yo mismo estuve haciendo este tema en la Secretaría del Trabajo. O sea, la Secretaría del Trabajo también tiene muchas cosas que ofertar, ¿no? Entonces, en conclusión o resumiendo, no haga ningún tipo de medida si no está dentro de un plan, dentro de un marco sustentado por una política empresarial específica para este tema. O sea, que tenga estructura. Exacto. Entiendo que si no, nada más va a ser un reguero y no sé. Sí. Ok, aquí nos pregunta Alejandro que si ¿para qué están los comités de ética y acoso laboral? ¿De qué servirían en las áreas de trabajo estas áreas? Bueno, hay que ver cómo está institucionalizada la empresa, ¿no? La empresa tiene sus áreas y la empresa determina, ¿no?, cómo va a estar su organización, su organigrama. ¿Okay? Y la misma empresa debe de determinar sus instrumentos normativos internos, sus reglamentos, su política, si esto va a estar atendido o no por un comité, ¿no? ¿A quién se le va a delegar estos problemas? ¿Quién lo va a resolver? ¿Recursos humanos? ¿O lo va a resolver el jefe jerárquico? ¿O cómo se van a resolver estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que la empresa debe ser muy cuidadosa en planificar eso. Así como planificamos quién va a vender y cómo va a vender, o hasta cuánto puedes tú vender, ¿no? O quién va a hacer la producción de este producto, o cómo va a ser la atención al cliente. Así, con ese cuidado se tiene que también atender estos temas, ¿no? ¿Con qué política vamos a abordar estos temas? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿En qué momento se van a atender? ¿Qué mecanismo se va a echar a andar si ocurre esto o si ocurre lo otro, ¿no? Entonces, los comités, naturalmente, son órganos internos que tienen las empresas, ¿okay? Y pues que las empresas tienen que determinar qué hacen y qué no hacen. Ok, entonces, ¿no? Me da la impresión que es un tema que a lo mejor las empresas pueden, como dirían por ahí, pasarse la pelotita. No, yo no me hago cargo de esto, no, pues tú, pues mándaselo a su jefe a ver qué hace, ¿no? Exactamente. Y el jefe, no, pues yo tampoco. Ok, es un tema entonces delicado esto de acoso laboral. Es un tema delicado y que es importante. Mira, más allá de que ya está la obligación, ¿no? O sea, más allá de que ya está la obligación, y que si no se observa esta obligación se hace acreedor a la empresa a unas multas considerables. Más allá de eso, es algo que le va a sorprender a la empresa si no lo hace ya de manera proactiva. Eso. O sea, tarde o temprano, a todas las organizaciones, ¿no? Sí, las mejores de cualquier giro, de cualquier parte del país, todas van a enfrentarse en algún momento a este tipo de problemas. Sí. Entonces, cuanto antes empiecen a trabajar en esto para reducir los daños, ¿no?, para reducir las crisis, para gestionar los riesgos, pues es mejor. En este caso, ¿habría como ciertas acciones de prevención que justo eviten la violencia? Sí, y la verdad es que a veces son súper baratas. Es decir, que la empresa no necesariamente invertiría una gran cantidad de dinero para hacer esto. He observado que en organizaciones, desde el simple hecho de que se emita una política explícita de cero tolerancia a la violencia, con eso desincentiva, ¿no?, la ocurrencia de estos eventos. No es suficiente, pero es el primer paso. No es suficiente, pero es indispensable para llegar a un control adecuado, ¿no? Entiendo que esta acción va desde uno mismo, es decir,
casi no te pases de listo, ¿no? Exactamente, ¿no? Desde la política. Después ya puedes hacer sensibilización para reconocer la violencia, porque a veces no la identificamos, ¿no? Por ejemplo, si te están aislando, si no te pasan las llamadas, si no te avisan que hubo una junta, si de alguna otra forma sabotean tu trabajo, o si de pronto ya no te dan cosas que hacer, trabajo que hacer, y nada más estás allí en el escritorio. Entonces hay que identificar las formas de violencia, porque a veces no las identificamos. Exacto. ¿No? Entonces eso después de la política hay que sensibilizar y tener un plan de qué se va a hacer cuando alguien levante la mano y diga, ¿sabes qué está pasando esto? Eso es lo que hay que también tener previsto, cuál va a ser el abordaje. Perfecto, Jorge. Vamos rapidísimo a un corte, amigos, y regresamos. Creo que ya es el último bloque, ¿verdad, Paquito? Ok, amigos, no se despeguen. Les dije que nos íbamos a ir de volada. Ahí está. A ver, justo. Gracias por continuar con nosotros en su programa Simichat. Como les decía hace un momentito, pues ya es nuestro último bloque y bueno, aprovecharemos ahorita la experiencia de Jorge Mérida, que está aquí con nosotros. Y bueno, si ahorita nos pudieras platicar un poquito, Jorge, ¿cómo se podría ayudar para mejorar las condiciones del ambiente y el desempeño laboral? Hay una referencia bibliográfica muy sencilla. Son los manuales que emite la Organización Internacional del Trabajo. Okay. Hay una guía que se llama Puntos de Comprobación para la prevención del estrés en el trabajo. Y es gratuito, descargable. Perfecto. En la página de la OIT. Es muy sencillo. Incluso hay una app que la puedes descargar en tu celular. Y es una referencia pues con garantía de que es de la Organización Internacional de Trabajo. Allí viene una lista de 50 ítems que te puede ir orientando para identificar qué factores de riesgo están presentes en tu empresa. Y lo maravilloso de ese manual es que te remite a una serie de propuestas de solución. Entonces, de manera práctica yo te puedo decir la lista de puntos de comprobación para controlar el estrés en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, y es gratuita y está disponible en línea y también está disponible en su tienda de aplicaciones. Y esto entiendo que va para el lado de las organizaciones, ¿no? Para que vean en dónde, como estas propuestas como de mejora, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, qué interesante. O sea, realmente pues no se quiebran el coco con esto que exacto, sí. Pues sí, ya está la app y nos mencionas esta referencia, pues bastante interesante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí desde el propio trabajador, sí qué acciones puede llevar a cabo, ¿no? Para evitar justo padecer enfermedades dentro del área laboral. Tenemos que abordar a la trabajadora y al trabajador de manera integral. Y eso es algo que también le debe quedar muy claro al mismo trabajador y trabajadora. La población trabajadora necesitamos, ¿no?, adecuados tiempos de descanso, suficientes horas de sueño, adecuada alimentación, ejercicio físico, ¿okay? Y naturalmente también ir entendiendo que el trabajo, no todo en el trabajo es el salario. Tenemos que encontrar la actividad que más nos satisfaga, ¿okay? Sí. Y sobre todo entender cuál es la trascendencia de lo que estamos haciendo, porque aún así, aunque sea un operativo con actividades que podríamos asumir que son muy sencillas, si ese trabajador o trabajadora está consciente de lo trascendente que es su trabajo, porque contribuye a una organización,
con objetivos relevantes, eso lo hace sentirse digno. Exacto. Y lo hace sentirse parte de algo que es mucho más grande y relevante que solamente, ¿no?, una actividad diaria o cotidiana. O sea, me pones a pensar justo en el reconocimiento que pueda tener el trabajador dentro de la organización, ¿no? Y regresando un poquito a esta parte de la desmotivación, como para qué trabajo o como para qué me esfuerzo un poco más y ni me van a voltear a ver. Y esto que mencionabas es, pareciera, perdón, pues algo pues que parecía que lo hacemos día a día, pero no es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en las áreas de trabajo y ya saliste a comer? No, porque estoy con la carga de trabajo y pasan horas y horas y horas, y eso evidentemente va a repercutir en tu rendimiento, en tu estado de ánimo, y cómo vas a ir produciendo y vas a ir ayudando a tu trabajo, ¿no? Exactamente. En este sentido, Jorge, si hace ratito hablabas de burnout, si nos pudieras platicar un poquito qué es el burnout. El burnout se caracteriza por tres digamos, criterios diagnósticos, si podríamos abordarlo desde el punto de vista médico. El primero de ellos es el agotamiento emocional, en el cual la persona tiene una baja reactividad emocional y es experimenta también una situación como de fatiga, ¿no?, como de cansancio, poca reactividad al exterior. Si pasa algo bueno o algo malo, ni fu ni fa, ¿no? El segundo criterio es la despersonalización, es decir, que un término más correcto sería la deshumanización. Es decir, ya no ve a los otros como personas, sino como objetos. Ya no está sensible a las necesidades de los clientes, ya no está sensible a los requerimientos de la organización, ¿no? Entonces hay cierto cinismo, cierta frialdad y distanciamiento emocional con las personas. Y el tercer criterio es la insatisfacción en el trabajo, ¿no? Y es interesante el burnout porque incluso se han descubierto que hay ciertos elementos que depende de la cultura, es que también tiene ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, en México se ha observado que hay cierto grado de sentimiento de culpa cuando alguien experimenta burnout, y que incluso tiene como ciertas características de las enfermedades contagiosas. En este sentido, si no me equivoco, decías que no entra como enfermedad psicosocial, no. Pero en este caso el trabajador sí que puede hacer, o sea, si está identificando estas características, sí que puede hacer el trabajador como para salir o para ayudarse a salir de este síndrome. Lo primero, tiene que buscar apoyo social dentro de su empresa. ¿Quién es su apoyo social? El compañero, el jefe y el colaborador, la enfermera de la empresa, el doctor de la empresa. Si hay psicólogo de empresa, pues psicólogo de empresa. O sea, buscar redes de apoyo. Me está pasando esto, ¿ok? Y pues tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Porque pues si me enfermo, pierdo yo porque me enfermo. Exacto. Y pierdes tú como empresa. Se ha estimado el costo del ausentismo por depresión. Una persona con depresión falta a su trabajo hasta 25 días al año, ¿no? Entonces, calculen el costo que es para las empresas y para las personas esta ausencia de 25 días al año. Ahorita nos llegaba una pregunta que nos decían, ¿cómo promover la salud desde el área laboral? Quien tiene finalmente la responsabilidad, hablando del marco normativo, quien tiene la responsabilidad es el empleador. El empleador tiene la responsabilidad de hacer acciones de promoción de la salud en el trabajo. Okay. Entonces, ¿cómo hacerlo? Acercarse a los profesionales que los puedan orientar para que el empleador solvente esta obligación que tiene. Exacto. Y justo me resultaba interesante hacer la pregunta, porque justo en esto que mencionabas, bueno, no es una enfermedad psicosocial, pero no quiere decir que, en el caso del síndrome de burnout, pero no quiere decir que la empresa te va a dejar solo, sino que también es como, entendí que es como tu primer contacto de red de apoyo, ¿no? Para empezar a disminuir estos 3 niveles que nos mencionabas. Así ¿Sí? es. Perfecto, Jorge. ¿Alguna conclusión que nos quieras brindar, Jorge, antes de concluir el programa?
Yo creo que hablar de factores psicosociales es una deuda que nos teníamos como país, ¿no? Es algo que con lo que hemos estado viviendo y que es importante que aprendamos a reconocer. Yo invito a los empleadores que no se espanten con el tema. O sea, las experiencias que hemos tenido en las empresas han sido exitosas y en ningún momento hubo ningún tipo de conflicto, huelga, revolución, o sea, no. Empresa cerrada. Empresa cerrada, ¿no? O sea, no tengan miedo, acérquense con quien tenga la experiencia. Y a los trabajadores hay que empezar a cambiar el chip de que no todo es salario, ¿no? Sí, claro. Que tenemos otras recompensas que también satisfacen necesidades que pues son menos tangibles, ¿no? Y entonces estar alertas a eso y pues naturalmente apoyar a tu compañero. Exactamente. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, estuvieron apareciendo sus datos en pantalla si se quieren poner en contacto con el doctor. De verdad, es un experto en el tema. Y amigos, muchas gracias por haber estado en esta emisión y recuerden que este jueves hay una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Nos vemos.